Capítulo 4 El Monsterpilia. Puff narrador. Ubicación actual. Piso 6 del Dungeon. Han pasado unos días desde que Belle fue a la anfitriona de la fertilidad. Después de ese día, Belle siguió yendo por las noches a la anfitriona de la fertilidad, donde hablaba con Sid y de paso comía algo delicioso. Y a veces iba con Welf también. En estos días también han estado bajando constantemente al Dungeon. Y gracias a Welf, Belle pudo pasar del piso 5 y ahora iban recorriendo el piso 6. Welf ya conocía el piso, por lo que él podía darle algunos consejos a Belle para que se acostumbrara mejor. Posiblemente si Belle estuviera solo le costaría aún más ir por aquí. O incluso ni siquiera podría pasar por el piso 5 él solo, debido a sus estadísticas algo bajas. Ahora Belle y Welf estaban luchando contra algunos Killer Ants. Welf, toma esto, y mientras cortaba un Killer Ant. Ambos ya llevaban un rato en el piso 6. Y actualmente ya estaban terminando de matar un grupo de Killer Ants. Belle, este es el último, dijo mientras cortaba con dificultad a un Killer Ant. Con eso ya habían eliminado al grupo de Killer Ants que se habían encontrado. Belle, eso, fue algo difícil, dijo un poco cansado. Welf, sí, a mí también me pasó cuando lo intenté hace tiempo. Belle, supongo que todos los aventureros pasan por esto. Welf, supongo. Para algunos puede ser más fácil y para otros no puede serlo. Depende de cada uno. Belle, sí, debe ser eso. Welf, bueno, mejor descansemos un poco. Aún no estás acostumbrado a este piso. Belle, sí. Hagámoslo. Ambos se fueron a una zona donde aún no habían aparecido monstruos, por lo que aprovecharían para descansar ahí por un rato. Belle, se siente bien descansar un poco. Welf, sí, pero no tenemos mucho tiempo. No sabes si el Dungeon genera más monstruos. Belle, es verdad, pero al menos aprovechemos de descansar un poco. Pasaron los minutos y aún no habían aparecido más monstruos por la zona. Aprovecharon esos minutos para descansar y hablar un poco. Welf, ¿y el tipo de esa tienda pudo vender tus armas? Belle, suspiro molesto, no lo ha hecho. Con suerte ha vendido una. Pero solo eso. Welf, me pasa lo mismo. Ese tipo suele dejar mis armaduras al fondo de la tienda. Si hace eso nadie se fijará en mis armaduras, dijo molesto. Belle, es lo mismo que a mí. Él las deja en una esquina al fondo de su tienda. Creo que posiblemente sean el de la misma tienda. Welf, puede ser. Tendríamos que averiguarlo. Belle, sí. ¿No hay una forma para que nuestras creaciones puedan ser mejor vendidas o tratadas mejor? Welf, sí, hay una manera. Belle, ¿y cuál es? Welf, ser un aventurero de nivel 2. De esa forma Hefesto-sama nos permitirá que se use su marca para poder venderla mejor. Belle, nivel 2. Supongo que será difícil para los nuevos como yo destacar así. Welf, a todos los niveles 1 en realidad. Me suele pasar lo mismo. Pero no podemos hacer nada al respecto. Belle, ¿no hay una forma de subir de nivel rápido? Welf, lo dudo. Si lo hubiera alguien así, posiblemente sería muy famoso y fuerte. Pero es imposible que alguien así exista. Belle, sí, supongo que tienes razón, dijo algo desanimado, ¿y cómo se sube de nivel? Welf, creo que era haciendo algo que impresione a los dioses y tener tus estadísticas en cierto grado. No sé muy bien la verdad. Deberías preguntarle a tu asesora. Belle, voy a hacerlo. Cuando volvamos le voy a preguntar. Mientras ellos seguían hablando de otras cosas, vieron como unos aventureros con unas máscaras raras transportaban varias jaulas con algunos monstruos. Cosa que le pareció curioso a Belle. Belle, oye, Welf. Welf, ¿sí? Belle, ¿por qué esos tipos llevan esos monstruos a la superficie? Welf, eso. Son miembros de la familia ganesa. Y se llevan esos monstruos para el espectáculo del Monsterpilia. Belle, ¿Monsterpilia? Welf. Es un evento que organiza la familia ganesa una vez al año. Suele realizarse en su coliseo y suele ser un evento donde los domadores de la familia ganesa tratan de domarlos. Por eso ahora están llevándose algunos monstruos. Belle, ya veo. Suena algo entretenido. ¿Cuándo es ese evento? Welf, en 2 días es. Voy a tomarme ese día libre y tú. Belle, posiblemente también lo hago. Tal vez de una vuelta por ahí. ¿Qué vas a hacer tú? Welf. No sé la verdad. Tal vez me la pase en mi forja o haga otra cosa. Ahí veré lo que hago. Belle, entiendo. Mientras hablaban ambos escucharon como una de las paredes se empezaba a agrietar. Ambos supieron lo que se venía. Welf, bien.
Acabemos con ellos antes de que hagan algo. Bell. Sí, vamos. Así ambos se lanzaron contra los monstruos que empezaron a surgir de las paredes. 2 días después. Ya han pasado 2 días desde que Bell y Wolf tuvieron esa conversación. En estos 2 días no había pasado gran cosa. Ambos habían estado yendo al dungeon normalmente. Lo único interesante fue que Bell actualizó su estado. Y habían aumentado algo sus estadísticas desde la última vez que fue hace una semana. Eran algo bajas, pero según Hefesto. Eran algo altas para alguien que empezó hace algunas semanas atrás. Y eso hacía que fuera algo inusual según Hefesto. Por parte de Bell no le tomó mucha importancia al tema. Si tenía esas estadísticas algo inusuales para ser alguien que empezó hace poco, fue por su propio esfuerzo. Pero dejando eso de lado. Estos días fueron normales. Aunque hoy no lo era. Hoy se estaba celebrando el Monsterpilia. Y las calles estaban llenas, dificultando un poco a Bell caminar por las calles. Solo le quedaba tener paciencia y esperar un poco para seguir caminando. Y él no tenía claro dónde ir por ahora. Él iba a dar unas vueltas por algunos de los puestos que estaban y a lo mejor se iba a ver el espectáculo que iba a hacer la familia ganesa en el Coliseo. O tal vez iría al dungeon y estaría por los pisos 1 y 2 por un rato. No lo sabía con certeza. Pero estaba preparada para ir de todas maneras. No llevaba su armadura, pero sí su katana, la cual estaba debajo de su kimono azul favorito. Bell. Sí que está animado aquí. Es como dijo Wolf, es un gran evento, pensó mientras caminaba por la multitud de gente. Mientras él caminaba por la calle de la ciudad, se dio cuenta que estaba caminando cerca de la anfitriona de la fertilidad. Y decidió pasar a saludar a Sir antes de seguir su camino. Cuando se estaba acercando vio que una de las camareras del local estaba afuera. Y era una chica gato de pelo café. Oye tú, el chico peliblanco. Mía. Necesito un favor, Mía. Bell. Ah. Buenos días. Buenos días. Necesito tu ayuda, Mía. Bell. ¿Acaso termina todo lo que dice con un Mía? Necesito que le entregues esto a Sir, Mía. Ella es una despistada y salió sin esto, Mía, explicó algo mal mientras le pasaba un monedero a Bell. Bell. ¿Qué cosa? Antes de que la chica respondiera, otra camarera quien era una elfa, vino y explicó mejor a Bell la situación. Anya. Le explicaste mal a Granelsan. Y no te entendió nada. Anya. No seas tonta Ryu, Mía. Le decía que tiene que ir a darle su cartera a Sir, Mía. Porque a ella se le olvidó por tomarse el día libre, Mía. Ryu. A eso se refería ella. Bell. Sí, creo que ya entiendo ahora. Ryu. ¿Puedes llevársela, Granelsan? Bell. Sí, no tengo problema en hacerlo. Ryu. Gracias, Granelsan. Anya. Sí, gracias. Mía. Con eso dicho, Bell se despidió de las dos y se fue del lugar a buscar a Sir. 1 hora después. Bueno, él no tuvo mucha suerte para encontrar a Sir. Estuvo buscando por 1 hora y no la encontraba. Y que hubiera mucha gente lo hacía aún más difícil. Al final se cansó de buscar y se fue a comer algo. Más tarde iba a volver a intentarlo. Al final se compró algunos Hagamaru-kun y se sentó a las afueras del Coliseo donde se estaba llevando a cabo el Monsterpilia. Se sentó afuera de ahí porque a lo mejor mientras comía se encontraba a Sir y le podía pasar su cartera. Bell. Nunca pensé que sería difícil encontrarla, pensó mientras comía, y tampoco pensé que sería tan estresante. Ahora él se estaba relajando comiendo. Aunque se escuchaba los gritos de emoción de la gente del Coliseo, no era tan molesto. Mientras comía, él vio a una persona que conocía muy bien. Bell. ¿Eh? ¿Esa es Fanetsan? Supongo que está aquí para ver el evento o revisar que todo se esté llevando a cabo, pensó con algo de curiosidad, podría ir a saludarla, dijo mientras terminaba de comer para luego ponerse de pie e ir hacia donde ella. Bell se acercó a saludar a Rose, quien no se había dado cuenta que él se estaba acercando a ella. Bell. Buenas, Fanetsan. Rose. ¿Eh? Bell Granel. ¿Qué haces aquí? Bell. Comiendo algo, dijo mientras mostraba la bolsa que aún tenía algunos Hagamaru-kuns, ¿y tú? Rose. Revisando que todo esté bien. Es lo que solemos hacer los asesores del gremio. Bell. Entiendo. ¿Quieres un poco de Hagamaru-kun? Dijo cambiando totalmente de tema. Rose. No gracias. No tengo hambre estos momentos. Bell. Está bien, más para mí. Rose. ¿No vas a ver el espectáculo? Bell. No, no me llama la atención ese tipo de cosas. Fui a dar unas vueltas para ver algunos puestos y solo eso he hecho.
He estado pasando gran parte del tiempo buscando a una persona para darle algo que se le quedó. Rose. Entiendo. Suerte con eso. Belle. Gracias. Mientras hablaban un poco los dos, Belle sintió un mal presentimiento por alguna razón. Cosa que lo hizo distraerse un poco de la conversación y empezar a ver a su alrededor. Rose. ¿Pasa algo? Belle. Siento un mal presentimiento, respondió preocupado. Rose. No debe ser nada. Posiblemente estés algo estresado o nervioso. Belle. Puede que tengas razón y me esté preocupando por nada. Para su mala suerte, ese mal presentimiento sí estaba bien acertado. Ayuda, que alguien me ayude. Una persona salió corriendo por una parte del coliseo, mientras él era perseguido por un gran monstruo peludo blanco. Rose. ¿Eso es un silverback? ¿Cómo es escapo de su jaula? Belle. Eso no importa. Tienes que irte de aquí, Rose, dijo mientras sacaba su katana. Rose. ¿Vas a intentar luchar contra eso? Belle. Si se acerca mucho tendré que hacerlo. Rose. ¿Estás loco? Ese es un monstruo de los pisos 11 y 12. No podrás contra él. Belle. Maldición, susurro molesto. Antes de que los dos hicieran otra cosa. El silverback fijó su mirada en Rose. Rose. ¿Acaso me está mirando a mí? Belle. Sí. Tienes que correr ahora. Antes que Rose dijera algo, Belle tomó de la mano a Rose y empezó a correr. Cosa que la tomó por sorpresa. Rose. ¿Qué haces? Belle. Ayudándote a escapar de esa cosa. Por alguna razón te busca a ti y no te voy a dejar sola con esa cosa, dijo mientras corría. Rose. ¿Pero por qué lo haces? Podrías haber escapado ahora mismo como los demás. Belle. Yo no voy a hacer eso. Eres mi asesora. Y no puedo dejarte sola contra esa cosa. No sería un verdadero aventurero si te dejo sola contra ese monstruo. Y, además no me gustaría que te pasara algo tampoco. Fue una mala respuesta, pero con lo que estaba pasando fue lo único que se le ocurrió decir. Aunque Rose no supo cómo tomarse aquella respuesta, solo se quedó callada. Ambos seguían corriendo del silverback, pero no lo podían perder de vista. Al final entraron a la calle Dédalo con la suerte de tratar de escapar de ellos, pero no fue suficiente y el silverback los terminó acorralando. Saltando desde uno de los tejados de una de las casas y al momento de impactar con el suelo hizo que ambos salieran volando. Belle. Fanetsan. Gritó mientras se recuperaba de ese ataque. Rose estaba bien, pero estaba tirada en el suelo. Mientras el silverback estaba enfrente de ella. Y este parecía querer tomarla con sus manos. Belle. Tengo que ayudarla, rápido, aunque tenía algo de miedo, Belle no se dejó llevar por eso. Desenfundó nuevamente su katana y fue corriendo hacia el silverback. Belle. Ah. Gritó mientras saltaba y le hacía un pequeño corte en el brazo al silverback. El corte no le hizo nada al silverback. Pero fue lo suficientemente fuerte para hacer que el silverback se detuviera para que éste fijara su mirada en Belle. Belle. Oye tú, déjala en paz y lucha conmigo. Provocó al silverback. Ahora el silverback se fijó en Belle y fue a atacarlo. Y en respuesta, Belle corrió en dirección contraria. Belle. Fanetsan es tu oportunidad. Corre ahora. Rose, con un poco de miedo hizo caso y se levantó para luego correr hacia el gremio. Belle. Bien, ahora tengo que llevarme a ese monstruo a otro sitio y ver si alguien me ayuda. Ahora nuevamente Belle estaba corriendo del silverback, pero al menos Rose estaba a salvo. Pero sin darse cuenta, Belle llegó a un callejón sin salida. Belle. TCH, maldición. Supongo que tengo que pelear. Él se puso en guardia y se preparó para lo que se venía. Belle. Acá. Gritó mientras se abalanzaba hacia el silverback. Belle fue en contra del silverback para hacerle un corte horizontal. Cosa que logró, pero no le hizo mucho daño. En un momento, Belle pegó un salto para tratar de darle un golpe en el aire. Pero el silverback lo interceptó en el aire y le dio un potente golpe que lo mandó nuevamente contra una pared. Y ahora dejando inconsciente a Belle por unos momentos. Belle. Maldición. Lo siento, Fanetsan, fue lo único que dijo antes de quedarse inconsciente. Belle cayó inconsciente. Y el silverback se fue del lugar en dirección a donde fue Rose. Y a lo lejos, una persona encapuchada observando lo que pasaba. Y tenía una mirada de decepción. ¿Ese es el límite de tu alma? Claramente estaba decepcionada esa persona, solo le quedaba seguir mirando cómo terminara esto. Puff Belle. Mi cuerpo no responde. Me siento algo ligero. Ese monstruo me golpeó muy fuerte. Creo que tuve suerte de no morir por ese golpe. O tal vez lo estoy. No sé en realidad. No puedo ver nada tampoco. No puedo hacer nada.
¿No podré ayudar a Fanetsan? ¿Hasta aquí llegará mi sueño y el de mi padre? No, no lo va a hacer. Tengo que despertar. Como sea, tengo que despertar. No puedo dejar a Fanetsan sola contra ese monstruo. Tengo que despertar ahora. Pero no puedo, mi cuerpo no quiere moverse. Por favor, muévete. Por favor, solo muévete, Puff narrador. Aunque Belle lo intentará, no podía despertar. Por más que lo intentara. Su cuerpo no quería responder. Pero en el fondo de su mente. Un sonido particular empezó a resonar. Belle. ¿Eso es, el sonido de un martillo? Eso era lo que sonaba. El sonido de un martillo golpeando metal. Él no podía ver de dónde venía el sonido. Solo escucharlo. Pero lentamente su visión parecía recuperarse lentamente. Para cuando pudo recuperar su vista, él vio que no estaba en el callejón de antes. Sino ahora estaba en una especie de forja. Y una que no conocía. Belle, ¿qué es este lugar? Se siente extrañamente familiar, aún no podía moverse del todo y solo podía ver el centro de la habitación. ¿Dónde estaba la forja, y dónde estaba una persona tratando de forjar algo? Belle, ¿quién es él? ¿Y por qué se siente tan familiar? Lo único que podía ver de esa persona era que no estaba usando alguna polera o camiseta. Solo usaba una especie de hombrera roja en su brazo izquierdo que tenía una manga larga. Y se podía distinguir un pelo rojo. Pero solo eso. Belle no lo podía reconocer. TCH, no es lo que busco. Es otro fracaso, dijo el hombre misterioso para luego tirar la espada que creó a otro lado. La persona se puso de pie y se dio la vuelta por donde estaba Belle. Pero esta persona parecía no verlo a él. Esta persona tomó una katana y tomó un kimono suelto que puso al revés en su espalda. Aún estoy lejos de lo que busco. Pero no me rendiré, voy a cumplir mi objetivo. Crearé la espada definitiva. Cuando dijo aquella frase, Belle sintió que estaba despertando. No pude decir nada, pero pudo ver por última vez a aquel hombre. No lo pudo ver bien, solo pudo ver unos instantes a esa persona antes de despertar. De vuelta a la realidad. Belle despertó de golpe. Estaba sudando a montones. Y todo su cuerpo le dolía. Incluso sintió que sus huesos le dolían. Tal vez se habría roto algunos. Su kimono estaba algo desgarrado, con algo de sangre y polvo. Por parte de Belle tenía algunas partes de su cuerpo con sangre. Con dificultad él se puso de pie. Aunque al hacerlo sintió un enorme dolor. Mientras él pensaba en lo que acababa de soñar. Belle, ¿qué fue eso? ¿Fue un sueño? Pero se sintió tan real. ¿Y quién era esa persona? Por alguna razón se sentía algo familiar al verla. Una vez se puso de pie, él empezó a observar a su alrededor. Y no parecía que hubiera pasado mucho tiempo. Belle, no pasó mucho tiempo. Mejor dejo de pensar en eso, solo fue un sueño. Tengo que ir a ayudar a Fanetsan. Dicho eso, él trató de avanzar como podía. Con Rose. Rose seguía corriendo. Lo había estado haciendo desde que Belle se llevó para otro sitio al Silverback. Estaba buscando una salida de la calle Dédalo para ir a buscar algunos aventureros que pudieran con esa cosa y ayudaran a Belle, aunque durante todo el trayecto que llevaba. No pudo dejar de pensar en una cosa y eso eran las palabras que le dijo Belle. Belle, eres mi asesora. Y no puedo dejarte sola contra esa cosa. No sería un verdadero aventurero si te dejo sola contra ese monstruo. Y, además no me gustaría que te pasara algo tampoco. Rose, ¿por qué? ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué no solo corriste como cualquier persona haría en esa situación? Pensó confundida mientras corría. Rose aún no podía entender por qué Belle la ayudó. Cualquier persona o aventurero de nivel 1 preferiría correr antes que enfrentarse a ese Silverback, pero él no lo hizo. Se quedó a su lado y la ayudó a escapar. Ella no le entendía. Ella ha estado en el gremio desde que tenía 14 años. Y había visto todo tipo de aventureros. Y también los había visto morir. Sobre todo, en la era oscura de Horario. ¿Cuántos aventureros vio morir durante esa época? Ella no lo sabía con certeza. Solo sabía que desde ese día dejó de ser tan cercana con los aventureros y empezó a actuar de manera fría con ellos. Aunque en el fondo de esa faceta fría, ella aún se preocupaba un poco por ellos. Y este era el caso. Ella no quería encariñarse con ningún aventurero. Sabía el peligro que conllevaba serlo. Y lo rápido que se podía terminar la vida de una persona que siguiese esa profesión. Por eso trató de dejar de encariñarse y preocuparse mucho por ellos, pero inconscientemente seguía haciéndolo. Pero a menor medida. Como la vez que no le dijo a la princesa de la espada cómo subir de nivel cuando era niña para evitar que se vuelva una asesina.
Aunque luego se lamentara de no haber vuelto su asesora. Al menos estaba tranquila en esos momentos al no decirle nada. Y ahora, ella estaba preocupada por Belle. Cosa que no entendía bien por qué. Ella solo se volvió su asesora porque todos estaban ocupados en ese momento. Al verlo pensó que sobrevivía una semana como mínimo o a lo máximo 2. Pero no fue así. Él seguía vivo y todos los días le iba a avisar que iba al dungeon. Incluso sus compañeras estaban algo sorprendidas. Todas habían apostado cuánto duraría como aventurero. Y él superó ese tiempo que pensaron que duraría. Tenía algo de potencial. Eso fue lo que pensó Rose al ver que sobrevivió el tiempo que apostaron. Y al ver hasta qué piso logró llegar en 2 semanas como aventurero. Ella vio algo de potencial en él, pero solo eso. Al final solo cumplió su rol de asesora y listo. Ella no quería tener ningún tipo de vínculo fuera del trabajo con él. Pero parece que inconscientemente logró un pequeño vínculo con él. Él parecía que la veía como una amiga más. Le parecía algo raro. Pero parece que para él no. Y tal vez se podía notar un poco. La forma en cómo hablaban hace unos momentos afuera del coliseo parecía una conversación entre amigos más que entre un aventurero y un asesor. De verdad ella no lo entendía bien. Pero eso no importaba mucho ahora. Ella tenía que correr como podía hasta el gremio o encontrar a un miembro de la familia ganesa. Rose. Tengo que seguir corriendo, no puedo parar, pensó ella mientras corría como podía. Ella conocía la calle de Dalo. Permitiéndole saber dónde estaban las salidas. Y eso le había facilitado el tratar de escapar. Pero parecía que la suerte no estaba de su lado. El Silverback lo había alcanzado. Rose. Mierda. Maldigo mi suerte. El Silverback se puso delante del camino de Rose. Haciendo que ésta se diera la vuelta como pudiese y tratara de seguir escapando. Rose. Maldición, si tan solo fuera luna llena podría usar la habilidad de mi raza, pensó molesta mientras corría, pero si esa cosa está aquí, significa que Belle perdió. Maldición, Rose se lamentó lo que le pasó a Belle. Ese monstruo fue demasiado para él. Y ahora ella se sentía un poco culpable por eso. Si es que ella lograra sobrevivir a esto, ella trataría de buscar su cuerpo entre las calles. Rose. Maldigo mi suerte, pensó molesta al ver que llegó a un callejón sin salida. Prácticamente está perdida ahora. Ella no era lo suficientemente fuerte para pelear contra esa cosa. A no ser que hubiera luna llena, no habría alguna forma que ella, una persona sin falna, pudiera derrotarlo. Rose. Maldición, no puedo hacer nada, pensó molesta. Ella no podía hacer nada, solo esperar qué haría el Silverback. Pero algo que no vieron los dos, es que alguien se estaba acercando a lo lejos. Aquella persona dio un salto en dirección al Silverback. Cosa que Rose notó y reconoció a la persona. Toma esto. Gritó la persona mientras le clavaba un katana en la espalda al Silverback. Rose. Belle. La persona quien apuñaló al Silverback fue Belle. Quien seguía con sus heridas, pero parecía que la adrenalina del momento hacía que no le doliese tanto al momento de moverse. Belle trató de enterrar aún más su katana en la espalda del Silverback, pero no pudo enterrarlo más. Entonces sacó la katana de la espalda del Silverback y salió de su espalda para caer al suelo. Cosa que le provocó algo de dolor a su cuerpo. Una vez se recompuso, él trató de provocar al Silverback. Belle. Oye tú, monstruo. Aún no acabas conmigo. Gritó tratando de provocar nuevamente al Silverback. El Silverback dirigió su mirada otra vez a Belle. Quien iba a volver a hacer la misma táctica de antes. Belle. Sígueme si puedes. Gritó mientras se daba la vuelta y trataba de correr. Corrió como pudo, su plan era simple. El cual era llevar al Silverback a un sitio más abierto para poder moverse mejor para pelear. Aunque su cuerpo estaba bastante herido y no puede moverse del todo bien. El Silverback nuevamente persiguió a Belle por la calle de Dalo. Aunque con dificultad, Belle pudo atraer al Silverback a un espacio algo más abierto. Casi no había nadie en el sitio, exceptuando a las personas que estaban ocultas en sus casas cercanas al lugar. Belle miró fijamente al Silverback que acababa de llegar al lugar. Belle, esta vez, yo te voy a dar una paliza. Él blandió su katana con sus 2 manos y se preparó para el combate. Para poder ganarle al Silverback tendría que perforar su piedra mágica, pero era algo difícil de hacer. Para lograrlo él tendría que tratar de cansarlo de alguna manera o dejarlo muy herido. Cosa que dudaba que pudiera hacer. Silverback. GRRRRRHHH, rugió con todas sus fuerzas para luego ir contra Belle. El Silverback fue rápidamente en contra de Belle para atacarlo.
quien tuvo que reaccionar rápidamente para tratar de esquivarlo, cosa que logró por algo de suerte. Se recompuso como pudo y contraatacó haciendo varios cortes seguidos al Silverback en sus brazos. Luego fue directo a su torso, haciendo un corte vertical para luego retroceder. Sus ataques le hacían poco daño al Silverback, pero dejaban marcas. Si seguía así por un tiempo el Silverback podría morir debido a sus heridas. Pero eso era algo que se le aplicaba a él también. Tenía que matar a ese monstruo lo más rápido que pudiese. Bell. Ah. Gritó mientras corría y nuevamente le hacía varios cortes al brazo del Silverback. Su cuerpo le dolía. El golpe que le dio el Silverback aún le afectaba. Si hubiera estado con su armadura no le hubiera dolido tanto y a lo mejor pudo haber aguantado más. Pero no tenía su armadura y se tenía que arreglárselas como podía. Bell, toma esto. Ahora Bell estaba detrás del Silverback, estaba tratando de hacerle varios cortes en la espalda. Pero seguía sin hacerle mucho efecto. El Silverback obviamente seguía atacando. No se iba a dejar atacar por alguien inferior a él. La ventaja del combate la tenía el Silverback. Bell no le hacía casi nada de daño, solo le dejaba cortes en el cuerpo. Y eso era algo. Si tenía suerte esas heridas poco a poco le iban a afectar al Silverback. Ahora era turno del Silverback para atacar, el cual no se contuvo. Lanzó varios puñetazos a Bell quien a duras penas esquivó. Pero hubo un momento donde el Silverback usó las cadenas de sus manos para darle un latigazo a Bell, cosa que funcionó. No pudo esquivarlo a tiempo y le dio un fuerte golpe en el pecho. Bell. ¡Ac! Gimió de dolor al recibir el impacto. Nuevamente recibió un fuerte golpe en el pecho. Pero lo soporto un poco más que aquel golpe de hace un rato. Bell, aún puedo luchar. Yo voy a matarte. La adrenalina que sentía en estos momentos nunca la había sentido. Tal vez era el motivo por el cual se sentía algo emocionado. Este era un gran reto a sus ojos. Bell nuevamente arremetió contra el Silverback. Pero ahora se enfocó en sus piernas. Hizo varios cortes en la pierna derecha del Silverback, para luego retroceder e ir por la otra pierna. El Silverback notó esto y trató de golpear a Bell con su puño, quien con suerte lo evitó y en vez de atacar a la pierna, atacó el puño del Silverback, enterrando su katana en su puño, perforándolo en el proceso. Bell, por fin lo lastimé gravemente, pensó emocionado para luego sacar la katana del puño del Silverback y retroceder. El Silverback gruñó de dolor. En todo el combate recién sintió algo de dolor. La única razón por la cual no sentía tanto dolor, era por la baja estadísticas de Bell en cuanto a fuerza. Pero ese ataque fue lo suficientemente doloroso para que el Silverback se enfadara. Silverback. GRRRRRRRRRHHHHHHHHH. Rugió fuertemente. Bell, aún tengo más para ti. Nuevamente Bell arremetió contra el monstruo. Ahora se enfocó en su torso. Lo que iba a hacer era algo suicida, pero toda la pelea en sí era un suicidio. No iba a hacer mucha diferencia. Bell corrió mientras sujetaba su espada con las dos manos y le apuntaba directamente al pecho del Silverback. El Silverback tampoco se quedó quieto. Él también fue en contra de Bell, corriendo con toda su fuerza para embestirlo. Cuando los dos estaban cerca de chocar, el Silverback se adelantó y trató de golpear a Bell, quien se agachó y esquivó el golpe por pura suerte otra vez. Cuando esquivó el ataque, él siguió apuntando al pecho del Silverback. Y en ese entonces, él clavó su espada en su pecho. Cosa que hizo rugir de dolor al Silverback. Silverback. Bell, aún no termino. Gritó enterrando aún más la katana. Bell iba a enterrar lo máximo que podía su katana en el Silverback. Cosa que logró, pero no alcanzó a perforar la piedra mágica del Silverback, estuvo a punto de lograrlo, pero por falta de fuerzas no pudo. Bell, maldición, maldijo su falta de fuerza sin darse cuenta por maldecir su suerte, el Silverback le dio un potente puñetazo a Bell, quien fue mandado a volar por el golpe. Bell, fue mandado a volar contra unas cajas cercanas. El impacto no fue tanto como cuando chocó con la pared, pero aún así era doloroso. Bell, mierda, esa cosa golpea duro. Te tengo que pararme de nuevo. Nuevamente y con dolor junto a una fuerte determinación. Bell se puso de pie, dispuesto a matar a ese monstruo. No tenía su katana a mano, seguía enterrada en el pecho del Silverback. Pero se le ocurrió una idea. Él tomó algunos de los restos de las cajas y las trató de usar como armas.
Nuevamente con dolor, corrió contra el Silverback. Bell. ¡Ah! Gritó con todas sus fuerzas. Con algunos trozos de las cajas en sus manos. Corrió hasta estar al frente del Silverback, donde él le clavó las estacas improvisadas en el pecho. Aunque se rompieron de inmediato. Fueron lo suficientemente útiles para distraer por segundos al Silverback. En ese momento, fue la oportunidad de Bell para acabar con el monstruo. Con lo poco de fuerza que le quedaba empujó nuevamente la katana que ya estaba clavada en el pecho del Silverback. Ese empujón fue lo suficientemente fuerte para empujar hasta el fondo la katana, dándole a la piedra mágica del Silverback. Haciendo que éste muriese y a los segundos se volviese cenizas. Junto a la katana de Bell cayendo al suelo. Bell. Te dije que te mataría, dijo cansado. Fue lo único que pudo decir debido al cansancio. Tampoco se podía mover mucho, él se quedó de pie donde antes estaba el Silverback. Bell. Él lo logre, G. Ese sí que fue un gran combate. Me pregunto qué diría el abuelo si me hubiese visto, dijo cansado. Intentó caminar, pero no pudo. Él estaba muy cansado para hacerlo. Cuando todo se había calmado, las personas que estaban escondidas en las casas cercanas empezaron a salir. Y varios empezaron a alabar y aplaudir a Bell por lo que hizo. Bell. Creo que se siente bien que te agradezcan así, entre todas las personas que estaban allí. Rose salió de la multitud de personas que estaban viendo. Rose. Oye, ¿estás bien?, dijo algo preocupada por Bell. Bell. No, la verdad no. Creo que no me puedo mover. Y todo mi cuerpo me duele. Rose. No debiste arriesgarte tanto, fue demasiado imprudente y peligroso, regañó un poco a Bell a la vez que se veía preocupada. Bell. No tienes esa típica expresión seria con la que siempre estás. Rose. ¿Qué dijiste? Bell. Nada, evadió aquella pregunta, ¿puedes ayudarme a salir de aquí? Rose. Suspiro, sí, lo haré. Te llevaré a la enfermería que hay en el gremio. Rose usó su hombro como apoyo para Bell y ella lo llevó a la enfermería del gremio. Iba a ser un viaje algo interesante de ver, debido a cómo Rose regañaba a Bell. A la lejanía, con la persona misteriosa. Sí, eso es lo que veía. Esa alma, brillaba con enorme fuego. Su alma parecía una llama potente durante toda la pelea. Esa llama, no. Esa alma era hermosa. Cuando está determinado, su alma parece el fuego de la forja que tanto le gusta usar, dijo excitada. ¿Emocionada? Por lo que vio, tendré que esperar un tiempo para reclamar su alma, quiero ver cómo creces. Miodr, dijo eso mientras sus ojos brillaban un morado intenso. Capítulo 5. Recuperación y una nueva espada. Narrador. Unos cuantos días después del incidente del Silverback. Ya han pasado varios días desde que Bell luchó contra aquel Silverback. En estos días Bell había estado recuperándose de sus heridas por aquella pelea. Entre todas esas heridas estaban varios huesos rotos. Lo cual se debía a aquel golpe potente que recibió del Silverback. Ahora mismo Bell estaba en la enfermería del gremio. Gracias a Rose pudo llegar allí, aunque a mitad de camino unos miembros de la familia Ganesa lo ayudaron a llegar más rápido. Y en estos días de reposo había sido visitado por Welf, quien le decía que fue algo suicida pelear contra ese monstruo. Pero que estaba algo orgulloso por cómo actuó en esos momentos. También vino Rose a verlo. Ella vino unas 4 veces a verlo. La primera fue para regañarlo por su imprudencia al luchar contra el Silverback. Pero también le agradeció por ayudarla en esos momentos. La segunda vez fue para darle una compensación por ayudarla, la cual fue la cantidad de balis que valía la piedra mágica del Silverback. Luego la tercera y cuarta fue solo para visitarlo y ver cómo estaba. Fue un tiempo agradable de pasar con ella. Además, ella no tenía su típica actitud fría que solía tener. Eso fue lo único destacable que pasó en los días que estuvo recuperándose, los cuales fueron 5 días en total. Aunque en esos 5 días aprovechó para pensar sobre algo. Y eso era sobre el sueño extraño que tuvo cuando quedó inconsciente en su pelea contra el Silverback. ¿Por qué soñó eso? ¿Quién era ese tipo pelirrojo? ¿Por qué ese lugar se sentía tan familiar? ¿Y por qué específicamente soñó con esa situación? Era algo que no entendía. Durante esos días intentó buscar el motivo de ese sueño, pero no pudo encontrar ninguna respuesta. Aún no entendía ese sueño y si tuvo algún significado. Solo sintió que esa situación se sintió familiar. Como cuando vivía en su pueblo natal y se la pasaba forjando. A menudo hacía lo mismo que el tipo del sueño. Tal vez por eso se sintió familiar. Aún no podía entenderlo con seguridad. Pero hubo algo que le llamó la atención de todo ese sueño.
Y fue la espada que forjó ese tipo. Esa espada le llamó mucho la atención, no parecía de muy mala calidad, de hecho. Esa espada se veía espectacular, muy superior a las suyas. Aunque también sintió algo extraña con esa espada. Como si emitiese alguna sensación rara. Era algo que no podía describir, pero esa sensación también se sentía algo familiar. Todo era demasiado confuso. Al final estuve gran parte de su recuperación pensando en eso. Sobre todo, en esa espada. No podía dejar de pensar en eso. Y el por qué le llamaba su atención. Y por alguna razón sintió unas enormes ganas de ir a forjar algo. Fue algo parecido a cuando Hefesto le mostró su creación divina. Algo en el fondo de él lo empezó a motivar. Aunque no podía ir a su taller, tenía que terminar de recuperarse. Pero al menos no tendrá que esperar mucho. Porque hoy por fin lo dejaban salir de la enfermería del gremio y él podía irse para su taller a forjar. Cuando salió de la enfermería, lo primero que hizo fue irse a su taller. No antes ir a pagar lo que costó la atención. Cuando pagó se fue a su taller. Al momento de llegar lo primero que hizo fue reunir algunos de los mejores materiales que tenía, los cuales eran los últimos que tenía. Después tendría que conseguir más, pero ahora no era el momento. Iba a estar concentrado en su trabajo ahora. Posiblemente se tomaría todo el día para hacerlo. Mañana iría al dungeon con Welf como todos los días. Así que aprovecharía este día para forjar para quitarse esa rara sensación. Y más tarde ir a devolverle la cartera a Sir. Con todo lo que pasó ese día se le olvidó entregarle su cartera. Él esperaba que ella no se enojara o algo. Pero dejando eso de lado, ahora iba a continuar con lo que estaba haciendo. Tal vez le tomaría un poco más de tiempo de lo normal forjar esto. Pero eso no lo iba a detener. Así continuó en su taller por el resto de la tarde. Al día siguiente. Un nuevo día comenzó, el día anterior Belle fue a la anfitriona de la fertilidad a devolverle la cartera a Sir. Quien no se molestó por no haberle dado la cartera ese día. Ella lo entendió, pero como compensación quiso que Belle gastara algo más de dinero en comida esa noche. No le molestó eso y no tuvo problemas en cumplirlo. Fue una noche tranquila, aunque Sir quería saber más sobre cómo luchó contra ese Silverback. Y también avanzó con lo que estaba haciendo. Él quiso recrear la espada que vio en ese sueño. Y estuvo toda la tarde trabajando en eso. Aún no había terminado, esta vez estaba tomando más tiempo que otras veces. Y aunque no le importaba mucho, también le parecía raro. Pero ese podría significar un buen presentimiento. Eso y que también porque durante el tiempo que estuvo trabajando sintió su espalda arder. Pero no le dio mucha importancia debido a lo concentrado que estaba esa tarde. Cuando volvió de la anfitriona de la fertilidad siguió trabajando un poco y luego se fue a dormir. Ese fue todo su día. Y hoy después de ir al dungeon, él iba a continuar con su trabajo más tarde, pero ahora tenía otras cosas más importantes que hacer. Ahora Belle iba hacia el gremio. Como todos los días, él iba a notificarle a Rose que iba a ir al dungeon. Y ahora estaba por llegar allí. Aunque cuando estaba por llegar vio algo raro. Belle, ¿eso es un aventurero persiguiendo a una niña o es un palún? Lo que Belle vio fue como un aventurero iba corriendo con su espada en la mano, mientras parecía perseguir a alguien. Belle no sabía qué pasaba, pero no quiso intervenir. No era problema suyo. Y tampoco conocía a esa persona. Solo siguió su camino. Ya habiendo entrado al gremio, se dispuso a saludar a Rose como todos los días. Belle, buenos días, Fanepsan. Rose, oh. Buenos días. Al final te dejaron salir ayer, ¿cierto? Belle, sí, y ahora voy a volver al dungeon. No me gusta estar en cama mucho tiempo. Rose, eres de los que no le gusta estar quieto parece. Belle, sí, siempre ha sido así desde que era niño. Rose, entiendo. ¿No te duelen aún tus heridas, no? Belle, ¿ah? Dijo algo sorprendido por esa pregunta, no, ya no me duelen. Estoy recuperado al 100%. Rose, ya. Solo eso era. No voy a retenerte más. Solo ve. Belle, gracias. Nos vemos, Fanepsan. Belle se despidió y se fue del lugar. Dejando solo a Rose junto a los demás asesores. Misa, así. No te creo. Con que fueras una o dos veces te creería. Pero fuiste 4 veces, ¿no es algo raro eso? Asesora 3. Sí, es muy raro eso, dijo otra asesora más. Algunas asesoras se empezaron a acercar a Rose. Y en vez de andar apostando sobre cuánto iba a sobrevivir a alguien. Esta vez sería para hablar sobre otra cosa. Asesora 4. Oh. No me digas que, tú. Misa, te habrás enamorado de él.
Rose. ¿Qué están diciendo ustedes? Preguntó bastante molesta. Solo me preocupé porque él se arriesgó por mí. Solo eso, no quería sentir que le debo algo a él. Misa. Eso me suena a excusa. Asesora 1. Sí. Estuviste en una situación donde fácilmente te podrías enamorar. Asesora 3. Que un hombre se arriesgara tanto por ti para salvarte de un monstruo y que te salve. Suena algo romántico, ¿no crees? Asesora 2. Sí, parece algo sacado de una historia de amor. Rose. Pueden parar y seguir con su trabajo, dijo bastante irritada y molesta. Un poco lejos de ella. Eina, quien estaba escuchando todo, le pareció un poco curioso lo que estaba pasando. Eina. ¿Cómo pueden hablar sobre amor, cuando hace unas semanas estaban apostando cuánto va a sobrevivir uno de los dos? Obviamente ella se refería a Belle. A Eina le estaba pareciendo raro la situación de ahora. Como dijo, estaban apostando cuánto iba a sobrevivir Belle. Y ahora estaban hablando como Rose se pudo haber enamorado de él. Era muy raro la situación. Ella iba a detenerlas para que dejar tranquila a Rose, pero no lo iba a hacer aún. En cierto modo tenía un poco de curiosidad sobre ese tema. Así que iba a escuchar un poco más. Pero si se pasaban demasiado ella iba a intervenir. Y así Rose pasaría el resto del día escuchando a sus compañeras hablando de eso. Aunque tal vez solo en unos minutos se acabe enojando y las termine callando. Y tal vez termine enojándose un poco con Belle por esto. O se desquite un poco con él la próxima vez que se vean. Con Belle. Este estaba por la mitad del piso 2 del dungeon con Welf, cuando sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda. Welf. Oye, ¿estás bien? Belle. Sí, sentí un pequeño escalofrío recorrer mi cuerpo. Creo que cuando vaya al gremio me va a pasar algo. Welf. ¿Qué estás diciendo? Preguntó confundido por lo que dijo su amigo. Belle. Nada, mejor continuemos bajando. Esta vez vamos al piso 7, ¿no? Pregunto para cambiar rápidamente de tema. Welf. Así. Después de esa pelea suicida que tuviste, tus estadísticas subieron algo, ¿no? Belle. La verdad no sé. No he ido a actualizar mi estado. No sé cuánto habrá subido. Welf. Supongo que debió subir un poco más de lo normal. Belle. Puede ser. Mañana cuando volvamos iré a ver a Hefesto-sama a que actualice mi estado. Welf. Está bien. Ahora concentrémonos en esto, dijo mientras veía a un gran grupo de goblins acercándose. Belle. Sí, vamos. Y así ambos fueron contra el grupo de goblins. El cual pudieron acabar con ellos fácilmente. Una vez los mataron continuaron su camino. Más tarde, en la entrada del piso 7. En trayecto al piso 7 fue algo fácil. Solo fue un poco difícil el piso 6, al menos para Belle. Para Welf no fue tan difícil. Y ahora ambos estaban por bajar al piso 7. Welf. ¿Estás listo? Belle. Sí, sí pude con el piso 6. Puedo con este. Welf. No te confíes, somos dos. Pero a ti se te puede dificultar. Belle. Lo sé. Pero me siento listo. Además, el piso 8 es diferente a este, ¿no? Welf. Sí, el piso 8 y 9 son distintos a este y los anteriores. Belle. Ya veo. Le preguntaré a Fanette-chan si me puede recomendar algo para esos pisos en un futuro. Welf. Fanette, ¿ella es tu asesora? Belle. Ah, sí. Ella es mi asesora. Welf. ¿Es la misma chica que salvaste de ese silverback? Belle. Sí, estábamos hablando cuando justo apareció ese monstruo. Welf. Se rió un poco al ver que tenía una pequeña oportunidad de molestar a Belle. Él se acercó un poco a Belle y empezó su plan para molestarlo un poco. Welf. Y dime, ¿la salvaste para hacerte ver genial y enamorarla? Comentó de manera burlona. Belle. ¿Eh? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿De qué estás hablando, Welf? La salvé porque era lo correcto y porque era una conocida. Welf. ¿De verdad? ¿Y sin querer lograste eso? ¿Qué harías? Digo, ella te fue a ver a la enfermería. Belle. No sé. Nunca tuve esas intenciones. Y tampoco he estado pensado eso. Además, no creo que ella se enamore tan fácilmente de alguien. Welf. Bueno, tienes razón. No he hablado nunca con ella, pero las veces que la vi siempre tenía una mirada fría y seria. Belle. Sí, cuando la conocí era igual. Aunque después del incidente no la vi con esa cara. Y tampoco hoy cuando fui al gremio. Susurro para que Welf no lo escuche. Welf. Parece que te diste cuenta de algo. Belle. No, estaba pensando otras cosas. Y mejor bajemos al piso 7 de una vez. Welf. Sí, sí.
Quería molestarte un poco. Bell, ¿valió la pena? Preguntó algo molesto. Welf, sí, valió la pena molestarte un poco. Bell, algún día te la voy a devolver. Welf, ya quisieras, no creo que eso pase. Bell, ya verás cómo me reiré cuando eso pase. Welf, si es que pasa. Y así terminó su conversación y continuaron su camino. 30 minutos más tarde. Bell y Welf estaban por la mitad del piso 7. Durante su camino se han encontrado con varios monstruos que Bell no conocía. Como los Purplemouth, Needler Rabbit y algunos Needler Rabbit. Al ser monstruos que Bell no conocía le costó pelear contra ellos, pero con ayuda de Welf pudo matarlos. Ahora estaban ambos teniendo un pequeño descanso para luego seguir explorando el piso. Welf, oye, nos vendría bien contratar un apoyo para ayudarnos a recoger las piedras mágicas. Bell, sí, creo que sería bueno. Solo somos dos y no podemos llevarnos todas piedras mágicas siempre. Welf, sí, es eso o no poder recoger muchas piedras y tener pocos ingresos. Bell, o si no también podríamos reclutar más gente y que la party sea más grande. Pero no estoy seguro de eso. Welf, yo tampoco, prefiero que sea alguien de confianza o mínimo un conocido de un amigo. Bell, pienso igual. Pero ahora no podemos hacer mucho respecto a eso. Welf, sí, es verdad. ¿Seguimos? Bell, sí. Sigamos. Hay que aprovechar el día. Welf, bien, vamos. Y nuevamente continuaron su camino por el piso 7. Mientras tanto, con Hefesto y Tsubaki. Ambas mujeres estaban conversando sobre algunos asuntos de la familia y sobre algunos miembros de esta. Y también sobre lo que había pasado estos últimos días. Hefesto, Welf y Bell han estado progresando mucho los dos estos días. Por parte de Welf pudo formar equipo con alguien y hacer un amigo aquí. Y por parte de Bell pudo avanzar mucho en el dungeon. Tsubaki, ambos deberían estar por el piso 6 o 7 más o menos, ¿no? Hefesto, sí. Ambos son un buen equipo. Tsubaki, se nota que estás feliz porque Welf esté haciendo amigos. Hefesto, Tsubaki. Tsubaki, solo digo. Siempre te has preocupado por Welf. No me lo niegues. Hefesto, mejor cambiemos de tema, Tsubaki. Continuemos con lo que estábamos antes. Tsubaki, está bien, aunque seguiré molestándote más tarde. Hefesto, sí, sí. Como sea, cambio rápidamente de tema, hace unos días en el Monsterpilia hubo un incidente donde varios monstruos escaparon del coliseo y causaron estragos. Tsubaki, sí, algo me enteré. Aunque yo estaba en el dungeon probando las nuevas armas que forjé. Hefesto, como siempre has hecho. Pero volviendo al tema anterior. La familia Loki se encargó de la mayoría de los monstruos, exceptuando uno. Tsubaki, ¿cuál? Hefesto, un Silverback. Y lo mató un aventurero de nivel 1, el cual el Silverback perseguía. Tsubaki, ¿y quién fue ese aventurero que lo mató? Pregunto con un poco de curiosidad. Hefesto, Bell lo mató. Tsubaki, Bell. No sé si tuvo suerte por matarlo o mala suerte por tener que enfrentar a ese monstruo. Hefesto, yo diría ambas, me enteré por parte de Welf sobre lo que pasó. Solo sé que él estaba junto a su asesora afuera del coliseo antes de que pasara el incidente. Tsubaki, bueno. Él debe estar algo orgulloso por matar a ese monstruo. Hefesto, sí, supongo que sí. Pero hay algo que me interesa, bueno, dos cosas. Tsubaki, ¿qué cosas? Hefesto, ¿por qué ese Silverback atacó a Bella? Según escuché por parte de Welf, el Silverback persiguió a su asesora cuando estaban hablando. Y el Silverback estuvo solo interesado en su asesora. Y no en los demás. Tsubaki, eso es raro. Tal vez alguien tuvo que ver. Hefesto, puede ser. No sabemos el motivo de eso, pero es algo raro. Tsubaki, ¿y lo otro? Hefesto, las estadísticas de Belle suben bastante últimamente, con cada piso que sube sus estadísticas aumentan cada vez más. Es algo raro. ¿Y si él mató un Silverback? ¿Cuánto habrá subido sus estadísticas? Tsubaki, ya entiendo un poco lo que dices ahora. Lo mejor será que actualices su estado para te quites de duda. Hefesto, tal vez lo haga hoy. De seguro él querrá actualizar su estado después de lo que pasó. Tsubaki, sí, cualquiera lo haría. Pero no creo que sea tanto. Digo, a no ser que tenga una habilidad rara, no creo que aumente tanto sus estadísticas. Hefesto, sí, tal vez si hubiera una habilidad como esa pasaría algo así. Pero este no es el caso, aunque sí lo es. Tsubaki, ¿dijiste algo? Hefesto, no, no es nada.
También quiero hablarte sobre otro tema. Y es sobre las espadas Muramasa. Tsubaki. Oh. ¿Investigaste sobre esas espadas? Pregunto claramente curiosa. Hefesto. Sí. Quería saber más al respecto. Y encontré varias cosas sobre estas espadas o lo que pude encontrar. Tsubaki. Dime, ¿qué encontraste sobre ellas? Hefesto. Estas espadas se hicieron conocidas en una de las muchas regiones del lejano oriente. Se decía que estas espadas traían la ruina y desgracia a unos emperadores de esa región. Y que las espadas estaban sedientas de sangre. Y por alguna razón siempre que algo malo le pasaba a la familia de ese emperador tenía que ver con esas espadas. Y todo lo que encontraba hablaba sobre lo malditas y el aura maligna que emitían, como la espada que forjó Bell el día que entró a la familia. Tsubaki. Sí que tienen su historia en ese lugar. Hefesto. Así es. El lejano oriente constantemente estaba en conflicto entre varias ciudades y regiones que la componían. Estaban en una guerra civil y aún lo siguen estando. En menor medida, pero aún están presentes. Tsubaki. Ya veo. ¿Y sobre esa aura que sentiste en la espada de Bell? ¿Es igual a la que se describe en lo que contaste? Hefesto. Sí, esa extraña aura era una maligna. Y Bell parece no haberse dado cuenta. Tal vez creo que espadas Muramasa sin darse cuenta. Tsubaki. Puede ser, si empezó desde que era niño, posiblemente ya creó varias sin darse cuenta. Hefesto. Posiblemente sea así. Ah, suspiro algo cansada, no me imagino que tan poderosas serían esas espadas forjadas por alguien con fauna. Tsubaki. Me lo imagino. ¿Y sabes algo más sobre ese Senji Muramasa? Cambio de tema. Hefesto. Algo encontré. Se podría decir que encontré dos versiones que hablan de él. Tsubaki. ¿Dos? Hefesto. Sí. Una de esas versiones decía que era un hombre algo amable, que era muy dedicado a su trabajo. Algo testarudo y orgulloso de sus creaciones. Y luego estaba la segunda, la más conocida y hablada. Tsubaki. Creo que ya sé por dónde va el asunto. Hefesto. La otra versión, es la que se habla mal de él. Y es la más famosa. Se decía que Muramasa era un tipo sombrío, atormentado y con un temperamento que rayaba la locura. Había algo demoníaco en él, como si hubiera hecho un pacto con un espíritu maligno. Tsubaki. De seguro lo hizo. Sería algo como lo que hizo el antepasado de Guelph, de alguna manera consiguió hacer un acuerdo con un espíritu. Hefesto. Eso es seguro. Porque si no, no habría manera explicar cómo podría crear esas espadas. Cuando él estaba vivo aún no habían bajado muchos dioses del Tenkai. No había posibilidad de que él tuviera un fauna cuando estaba vivo. Tsubaki. Sí que es dolor de cabeza averiguar de ese tipo. Al menos parece que era alguien respetado de todas maneras. Hefesto. En cierto modo. Lo respetaban un poco como herrero. Pero solo eso. Aún así, era algo odiado. Y temido. Lo último que encontré fue que constantemente era comparado con otro herrero llamado Masamune. De él no investigué nada. Solo sé que era un herrero talentoso del lejano oriente. Tsubaki. Bueno, fue algo interesante esto. Supongo que le dirás de esto a Bell cuando le cuentes sobre su habilidad de sangre. Hefesto. Sí, lo haré. Se lo contaré cuando sea más experimentado. No voy a dejar que forja armas demoníacas tan fácilmente. Guelph. ¿No te estás pasando un poco? Bell. Puede ser. Aunque no lo veo así. Si quiero cumplir mi objetivo, no puedo estar sentado todo el tiempo. Me gusta aprovechar el tiempo para forjar algo y así ver qué tan lejos estoy de mi objetivo. Guelph. Crear una espada que supera a la creación de un dios. Eso fue lo que me dijiste. Muchos herreros después de ver la creación de Hefesto-sama pensaron igual, aunque algunos se rindieron y dejaron de buscar eso. Bell. Yo no me voy a rendir con eso. Si mi padre no se rindió, yo tampoco lo haré. Guelph. Viene de familia, Bueno, ¿quién soy para decirte qué hacer? Si estás bien con eso no hay problema. Bell. Tú también tienes tu motivación, ¿cierto? Guelph. Sí. Es superar a Hefesto-sama, sin ninguna habilidad o nada. Es algo que quiero alcanzar. Bell. Es algo curioso. Guelph. ¿Qué cosa? Bell. Nuestras metas son algo similares, pero a la vez distintas. Guelph. En cierta manera. Tal vez por eso nos llevamos bien a la primera. Bell. Puede ser. Así ambos estuvieron conversando mientras iban a cambiar sus piedras mágicas al gremio. Cuando llegaron fueron a cambiar sus piedras mágicas, pero por alguna razón. Bell sentía que lo estaban mirando fijamente. Y parecía ser una mirada de molestia.
cosa que hizo que Belle se sintiese un poco nervioso, cosa que Welf notó. Welf, oye, ¿estás bien? Belle, creo que sí. Siento como si alguien me estuviese observando, y parece alguien que está enojado. Es igual a cuando estábamos en el dungeon. Welf, ¿acaso hiciste enfadar a alguien? ¿O le debes algo a alguien? Belle, no, me he metido en problemas con nadie y tampoco le debo algo a alguien. Welf, ya veo. ¿Sabes de dónde viene la mirada? Belle, creo que atrás de mí. Pero no sé si girar. Tampoco quiero admitir que esa mirada da más miedo que el silverback. Parece que alguien sí que quiere desquitarse conmigo. Welf miró para atrás y encontró fácilmente la persona que estaba mirando fijamente a Belle. Y se notaba mucho que estaba molesta. Welf, oye, Belle. Has hecho enojar a tu asesora esta mañana. Belle, ¿qué? ¿De qué hablas? Welf, parece que tu asesora está algo enojada. Belle, Fanexan. Pero si yo no he hecho nada. Solo la saludé esta mañana como todos los días. No he hecho otra cosa o algo que le molestara. Welf, no sé, pero se nota que ella está enojada. Es como si un lobo estuviese viendo a su presa, a un conejo. Belle, ¿conejo? Pregunto confuso, eso no importa, tengo que averiguar el por qué está enojada, dijo a punto de darse la vuelta. Welf, espera, dijo mientras detenía a Belle. Belle, ¿por qué me detenías? Es mejor tratar de solucionar esto ahora. Welf, como amigo, quiero darte un consejo. Y es mejor no tratar con una mujer que está ácida y molesta. Por alguna razón, esas palabras hicieron que Belle se acordara de una frase de su abuelo. Abuelo de Belle. Belle, recuerda siempre esto. Si una mujer está muy enfadada, y no sabes el motivo, trata de no hacer contacto visual con ella. Y tampoco trates de ir a calmarla. Antes de que te des cuenta, ella te intentará golpear. En el peor de los casos, ella te intentará apuñalar con un cuchillo. Lo digo por experiencia propia, resonó el recuerdo del abuelo de Belle en su mente. Belle, el abuelo era un viejo pervertido, pero a veces era muy sabio, pensó un poco frustrado en su mente, está bien, voy a seguir tu consejo. ¿Y el de mi abuelo? Welf, ¿qué cosa? Belle, nada, voy a tomar mi parte y mejor me voy. Mañana trataré de hablar con Fanexan. A ver si ya se habrá calmado. Welf, está bien, toma, dijo pasándole una bolsa con varios valis. Belle, gracias, voy a aprovechar el resto del día para terminar lo que empecé ayer. Y tal vez vaya a la anfitriona de la fertilidad. Welf, está bien, tal vez yo también vaya. Nos vemos, se despidió. Belle, nos vemos, se despidió también. Una vez se despidieron, Belle se fue rápidamente del lugar. Él no quería hablar con una Rose enfadada. Y menos sufrir las consecuencias que vendrían. Mejor se iba a su taller a terminar su trabajo. Más tarde, en el taller de Belle. Ya había llegado a su taller. Él se quitó su armadura y se cambió de ropa para luego continuar su trabajo. Pasó el resto de la tarde tratando de replicar la espada que vio, cosa que poco a poco iba consiguiendo. Este era uno de los trabajos que más le ha costado hacer por el momento. Y al igual que ayer, su espalda ardía un poco cada vez que trabajaba. Le parecía raro, pero trató de ignorarlo y seguir. Pasaba el tiempo y Belle seguía forjando. Ya estaba en la etapa final del trabajo, solo le faltaban algunos detalles y ya habría terminado de recrear la espada que vio. Le faltaba poco. Pasaron los minutos nuevamente. Y Belle ya había terminado. El diseño era algo sencillo, pero se notaba que era buena. El diseño en algo raro en sí, más bien en la parte del mango. No tenía el mango característico de todas las katanas. Era como la recordaba, era igual la que vio en ese sueño. Él toma la espada y la probó un poco, para ver si se podía blandir normalmente. Y sí se podía, pero había algo raro en esa espada. No sabía el por qué. Pero esa espada tenía algo que la diferenciaba de las demás. Para sacarse un poco de dudas, él iba a ir al piso 1 del dungeon a probarla. Enfundó la espada en la funda que creó y estuvo a punto de salir, pero antes decidió darle un nombre a la espada. Pensó un poco y se le ocurrió uno. Belle. Tu nombre será, Mi, dijo viendo la espada. Era una palabra que venía del lejano oriente. La palabra se usaba para describir algo en específico, y esto era, la esencia de la vida que existe dentro de cada persona. ¿Y de dónde vino la idea para colocarle ese nombre a la espada? Viene de algo que le dijo su padre. Él pensaba que las armas, al igual que las personas, estas tenían almas. Era una creencia algo rara, pero esta venía siendo algo de familia. Era algo que los antepasados del padre de Belle decían a sus descendientes.
Y él no era la excepción. Por eso, al pensar el nombre para la espada, Bell recordó lo que le dijo su padre y le sirvió de inspiración para el nombre. Una vez que ya le puso nombre a la espada, este salió de su taller para hacer una pasada rápida al dungeon y probar la espada. Era la espada que más le ha costado hacer y estaba emocionado por probarla. Quería ver qué tan efectiva era y no se iba a esperar para probarla. Sin duda, él estaba muy emocionado.